lo voy a matar. Una amenaza que de buenas a primeras parece vacía, una mera expresión utilizada en el fragor del momento, cuando Eris, muy emocionada, se acerca para hablar con Rudeus y lo encuentra en un estado bastante depresivo. Pero si te dijera de que esa amenaza realmente iba cargada con verdadera intención asesina, ¿tú me lo creerías? No es simplemente el hecho de ir a golpearlo, sino que Eris realmente tenía la intención de partir a Paul en dos. Y esto se denota porque ese mismo día Eris, por primera vez en su vida, había asesinado, había ejecutado a otro ser humano. Como dirían los mercenarios, ella se había finalmente desvirgado en el ámbito del guerrero y le había arrebatado la vida a otro igual. Esta era la emocionante historia que Eris le quería contar a Rudeus antes de percatarse de su estado de ánimo. ¿Qué fue lo que pasó cuando ella fue a cazar duendes? Según la novela, en un aspecto que definitivamente no será animado, esto fue lo que pasó. Eris realmente ansiaba hacer la misión de cazar duendes, de exterminarlos. El motivo era muy sencillo. Antes de que ella fuera discípula de Rudeus y éste le enseñara magia, leer, escribir, sumar y restar, ella había sido enviada a una de las academias más prestigiosas de toda Fitolia. Entre esas, sus compañeros de vez en cuando escuchaban anécdotas de sus profesores cuando estos mismos eran aventureros, y decían que la más memorable de todas era la misión introductoria que todos ellos en algún momento tenían: cazar goblins, pues estos eran bastante débiles. Entonces se le consideraba como una misión para principiantes, para todos aquellos que empiezan a adentrarse en el mundillo de las aventuras y el gremio. Así como un niño cuando se fascina por los cuentos de hadas y caballeros, Eris se había fascinado por los aventureros con base en estas historias. Y eso, sumado a su otro deseo secreto de conquistar un calabozo en compañía de Rudeus, era lo que más le incentivaba de la vida que estaba llevando en este momento. Pero desafortunadamente no habían goblins en el continente demoníaco, y en cuanto a los laberintos y las ruinas, Rudyard y Rudeus siempre eran bastante resilientes o muy negativos a adentrarse en estos lugares por los peligros que representan. Así que por esa parte un fragmento de su sueño se frustró, pero otro había florecido con flor de piel por tener la oportunidad de cumplir esta tan añorada misión. Los goblins tienen una categoría de E-, los más débiles entre los débiles. El problema eran sus números. Cuando estos se descuidaban, empezaban a reproducirse y a multiplicarse, a punto que, con un pequeño ejército, atentaban en contra de las aldeas. Y ya era trabajo de los equipos de caballería de cada una de las ciudades principales hacerle frente a esta plaga. Incluso, algunos vanguardistas en el ámbito de la tortura consideraban a los goblins como la mejor herramienta. Te devoraban pedazo a pedazo y sin importar tu género, te profanaban o violaban. Sencillamente verdaderos diablillos en cuerpo de enanos verdes. Eris estaba muy emocionada por la misión y se dirigió hacia el gremio de aventureros para tratar de encontrar el exterminio de goblins que tanto había añorado. Y ahí, en el tablón de anuncios, lo encontró: un afiche que estaba fijo y que solicitaba que nadie lo retirara si estaba dispuesto a tomar la misión, libre de rango y para todas las edades. Era la que definitivamente quería. La misión consistía en ir y reducir la población de goblins lo máximo posible. La prueba serían las orejas de estos monstruos y deberían ser presentadas a la recepcionista para reclamar la recompensa perspectiva. La recompensa será proporcional a el número de orejas que el usuario trajera. Entre esas, Eris también quiso hojear los demás anuncios que estaban colgados en el tablero, pues bueno, porque le sobraba el tiempo. Y entre esas, encontró el mensaje de Paul. Aquí nos explica la perspectiva de Eris con respecto a la desaparición de toda Fitolia en el reino de Asura, y también la posibilidad de que su familia hubiera muerto o que su hogar finalmente se hubiera esfumado en la nada. Desde el punto de vista de la diosa de guerra, ella consideraba que Rudeus constantemente evitaba tomar o hablar de este tema a propósito, todo en pos de no preocuparla. Entonces, ella sabía que en algún momento estos tendrían que tratar este tema de un modo u otro, pero él no quería distraerla con esos aspectos.
Para Eris no cabía ni la más mínima idea o posibilidad de que Rudius simplemente no hubiera tomado por hecho este acontecimiento o simplemente se lo hubiera olvidado. Desde el punto de vista de ella, eso era imposible para un ser tan perfecto como él. Mientras estaba decidida a tomar por esta misión, se da media vuelta y encuentra una especie de alboroto que estaba ocurriendo en el gremio de aventureros. Ahí encontraba un muchacho de 13 años, un poco más grande que Rudius, pero que también era considerado dentro de la nación de Milins como un verdadero prodigio. Incluso algunos lo llamaban como la semilla del sabio, el huevo del sabio o el futuro sabio, pues su talento era, sin lugar a dudas, excepcional. Cuando se trataba de la magia de curación, había alcanzado el rango de santo de la curación. Con la magia de fuego alcanzó el nivel avanzado y en el resto de las disciplinas intermedio avanzado. Para un niño de su edad, eso era sinceramente un grandioso logro. Era como un Rudius que no tendría los conocimientos de una vida pasada. Pero al ser un simple niño, un pequeño crío, como dirían los españoles, este muchacho había desarrollado una arrogancia absolutamente grande, tan grande como mi verga. Por lo general ni siquiera sus maestros eran capaces de igualar su talento, y con el pasar de los años, él simplemente decidió dejar de hacerles caso. Este muchacho tenía el sueño de ser un aventurero, pero circunstancias familiares se lo prohibían, pues él era el hijo adoptivo y también nieto del actual papa del reino de Milis. Entonces su futuro sería suceder a su padre o a su abuelo. Pero, al igual que Eris, él tenía un sueño inculcado desde niño. Perteneciendo a un orfanato, escuchó historias por parte de sus criadores sobre las maravillosas aventuras que habían tenido en sus épocas de juventud, cómo desafiaban calabozos, cómo enfrentaban muertos vivientes, cómo confrontaban a monstruos de fantasía. Los ojos del niño resplandecían y por lo menos, pese a su posición después de ser adoptado, quiso que, por lo menos en alguna oportunidad, le gustaría vivir una aventura de primera mano. Ese muchacho se llamaba Clift. Clift fue hacia el gremio de aventureros para tratar de unirse a alguno de los grupos que estaban organizados en ese lugar. No obstante, debido a que recién se había inscrito como aventurero, tenía el rango más bajo dentro de la categoría, y esto le prohibiría tomar misiones de alto riesgo de rango B o rango A. Entonces cada vez que se acercaba a un grupo lo rechazaban inmediatamente, a punto en el que su orgullo empezó a molestarlo y, sacando esa soberbia, molestó a varios grupos de aventureros que cortésmente lo habían rechazado. Incluso uno de estos, al ver la actitud tan soberbia y opulenta del muchacho, se levantó enojado, le agarró el cuello antes de empezar a darle una golpiza. Pero aquí fue cuando Eris había escuchado el alboroto y le dijo: ¿pero qué mierda están haciendo? Peleando parecen como un montón de críos, en pos de detener el conflicto. Curiosamente, el aventurero le dijo: sí, tienes razón, esto es una estupidez. Soltó al niño y se dio media vuelta. Aquí, el muchacho trata de averiguar el nombre de aquella que había intercedido. Pero vuelvo y te digo, el ego de este sujeto es tan grande como de aquí a Canadá. Entonces, sacando ese lado egoísta y maleducado, le dice: nadie pidió tu ayuda, lárgate, fea. Y cuando le dijo fea, Eris se emputó. Le lanzó el todopoderoso golpe Boreas y el muchacho tuvo la suerte de caer inconsciente por el primer golpe. Fue un putazo tan poderoso que cuando cayó al suelo había perdido la conciencia, pero la cosa no terminó ahí. Eris inmediatamente lo cabalgó y, apretando sus puños con potencia, trató de reventarle el cráneo con una gran fuerza cinética, e incluso dicen los espectadores y también el narrador que fueron los mismos sujetos que antes estaban discutiendo con él y casi iniciaron una pelea que apartaron a Eris. Si la hubieran dejado un poco más, seguramente ella le hubiera quitado la insignia que lo definía como hombre, así que él debería de estar agradecido con aquellos por quienes había por debajeado. Se recuperó al cabo de unos cuantos segundos, utilizó magia de recuperación, por algo es un santo de la recuperación, en su cuerpo, alivió su dolor e inmediatamente fue a perseguir a Eris. Quería saber más sobre esa pelirroja, esa diosa tan violenta que representaba la guerra.
estaba cautivado por ese poder y esa belleza y decidió acompañarla en su misión de exterminio de goblins. En el camino trató de aparentar lo genial que era, lo asombroso que era como mago. Cuando se encontraron a un grupo pequeño de goblins, Eris trató de manejarlos. No quería tomárselo tan en serio, pues al menos quería evaluar las habilidades de este compañero no deseado que había adquirido. Él conjuró una magia de ataque de fuego avanzado, pero era muy diferente a como Rudius lo hacía. Primero, no estaba utilizando un encantamiento mudo, sino que se dedicó a decir el hechizo. Y segundo, ni siquiera dio una señal para decir de que iba a arrojar el hechizo. Eris, mediante su habilidad perspectiva, tuvo que esquivar en el último momento la gran cárcel de fuego que estaba a punto de incinerar a sus enemigos. Estuvo solo a milímetros de morir por fuego aliado, pero decidió simplemente no molestarse por eso, ya que el muchacho no lo hizo con malas intenciones. Él dijo con una sonrisa esplendorosa: ¿qué tal te pareció? Y Eris le dijo: ¿eso es todo lo que tienes? Tenía buena razón, no le estaba por debajeando, sino que desde su punto de vista, Rudius podía hacer eso en cuestión de instantes, más rápido, más eficiente, y lo peor de todo es que él no fallaría en algo tan obvio como carbonizar a sus oponentes y ni siquiera dejar una prueba, sus orejas, de que habían cazado goblins, pues Rudius jamás perdía de vista su rumbo ni sus objetivos. Cliff aquí trató de hacer énfasis en lo grandioso que es y trató de darle unas cuantas explicaciones sobre la magia que había utilizado, que era de rango avanzado y que era muy asombrosa. Y ahí Eris le dijo de que todo eso ya lo sabía, después de todo su maestro anteriormente se lo había mencionado. Es más, las explicaciones de Rudius eran mucho mejores que las de este muchacho. La verdad, a lo largo de la misión Eris ya se había hartado del mocoso y le dio un golpe ligero en todo el rostro para tratar de alejarse. Obviamente podía volverlo a dejar inconsciente, pero sería bastante brutal golpearlo, noquearlo y dejarlo abandonado en el campo a su suerte. Quién sabe qué diablos le podría ocurrir. Por eso redujo la fuerza de su puño y simplemente le rompió la nariz. El muchacho se levantó, utilizó magia de curación en su cara para tratar de desinflamarla y parar el sangrado. Después miró a Eris con aún más enojo, pero al mismo tiempo soberbia, diciendo que aún no había demostrado por completo la valía que tenía como mago. Entonces propuso ir o adentrarse al bosque para conseguir más goblins y demostrar sus habilidades. De reflejo Eris le dije: no, el bosque no. Pero eso fue un simple, reflejo, porque en el continente demoníaco tanto Rudius como Ruijerd negaban todo el tiempo la posibilidad de entrarse a los bosques. Decían: no, esto es malo, esto es peligroso, y eso quedó como un reflejo para ella. Pero bueno, al diablo, el muchacho sacó una de sus viejas cartas que sirve fantástico con Eris. ¿Qué? ¿Tienes miedo de entrarte? Y dijo: ¿que tengo miedo? Bien, vamos, maldita sea. Los dos muchachos se adentraron al bosque. Allí cazaron unos cuantos goblins, pero al cabo de una hora Eris se detuvo un momento y dijo: ¡ah, mierda! ¿Qué pasó?, preguntó el muchacho. Lo volteó a ver a la cara y le dice: ¿de casualidad sabes cómo volver a la ciudad? Y él dice: no. Y ella: yo tampoco. ¡Estamos perdidos! Se habían perdido los dos en el bosque como Caperucita Roja. Y después Eris empezó a analizar sus posibilidades. El muchacho empezó a entrar en pánico, a ser atacado por un golpe de ansiedad. Pero Eris aquí recordó uno de los principales mandatos que Ruijerd y Rudius le decían: cuando sientas que las cosas están increíblemente jodidas es cuando tienes que relajarte y respirar con calma, analizar tus posibilidades y actuar de la forma más fría posible. Ella se acostó en un árbol y empezó a cerrar los ojos. Por un momento pensó que si Ruijerd y Rudius se enteraban de que esta misma se perdió en un bosque solamente cazando goblins, sin duda alguna se iban a burlar de ella, se le iban a cagar de la risa de enfrente. Entonces dijo: ¿cómo hago para salir de esta? Vamos a ver cómo hago. Y recordó una de las enseñanzas de Ruijerd. Él le había adiestrado para que pudiera sentir las presencias de las demás cosas, afinando sus sentidos. Obviamente no tenía ese ojo en el centro de los Suprad que le permitía sentir la presencia de todo lo que había a su alrededor, pero sí había aprendido a afinar al máximo sus 5 sentidos. Entonces, quedándose en silencio, trató de detectar toda la vida que había en su rango. Y ahí encontró el sonido de armas y caballos moviéndose y dijo: por allá, ahí están seres humanos. Si vamos hacia ellos, podremos preguntarles en qué dirección está la ciudad. Y así fueron. En el camino, finalmente, cuando llegaron a donde estaba ese ajetreo, inmediatamente Eris bajó al chico, a Cliff, hacia el piso y le dijo en silencio, pues estaba desarrollándose unos acontecimientos muy curiosos. Una niña estaba siendo atacada por un grupo de asesinos y la única que la protegía era una paladín del templo de Milis.
Esta niña era realmente una de las sacerdotisas principales que tenía esta ciudad. También era candidata a papa, y el actual papa, que era el abuelo de Cliff, el enano que estaba al lado de Eris, había contratado un grupo de asesinos para que se encargara de ella, pues era una rival política la cual debería desaparecer. Cuando Eris vio a un niño en peligro, recordó la primera regla del grupo Dead End: nunca abandones los niños. Número 2. Definitivamente nunca abandones a los niños. Y así Eris se lanzó a salvar al muchacho. Y aquí se demuestra la verdadera pericia que tiene esta guerrera. Puede que al principio, cuando estaba entrenando con Gilene, se le pusiera en la categoría o la clasificación en el arte de la espada de ataque, Dios espada, como avanzada. Pero luego de ese año y medio de entrenamiento con Rudyard, había llegado a casi los límites de este nivel, estando a realmente pocos pasos para alcanzar el nivel santo de la espada. Sus adversarios eran 6, y ella en su primer movimiento ejecutó a uno. Utilizó una técnica llamada corte mudo, un ataque que no genera ningún sonido, y además este tiene una asombrosa velocidad, no tan impresionante como la técnica de espada velocidad de la luz, era un rango más abajo. Eris se movió a la velocidad del sonido y para el primer ataque partió en dos a uno de los asesinos que estaba amedrentando a la paladín. Cuando el acero de Eris cortó las placas de acero, las costillas y la carne de su adversario, no dejó que la sensación de arrebatar una vida la distrayera, pues sus oponentes empezaron a tornarse en guardia. Esta inmediatamente elevó sus instintos al máximo y empezó la batalla. Para cuando esta ejecutó a uno de sus oponentes, el resto trató de rodearla para realizar ataques sincronizados y matarla. No obstante, desde el punto de vista de ella, pensó de que eran demasiado lentos, pues ninguno tenía la misma velocidad que Rudyard, ni tampoco la coordinación de los lobos feroces del continente demoníaco. Entonces, recordó los planes a seguir de su maestro en estas circunstancias. Si te enfrentas a enemigos numerosos que trabajan en equipo, debes asesinarlos lo más rápido posible antes de que ejecuten su plan de rodeo. Y así Eris, volviendo a utilizar un ataque casi a la velocidad del sonido, mata a otro enemigo antes de que éste terminara de rodearla. Solamente le bastaba un abaniqueo de su espada para partir estos cuerpos en dos. Y ahí, mientras la sangre revoloteaba del cuerpo de su enemigo, sus compañeros trataban de utilizar estas oportunidades para lanzar ataques sincronizados contra ella, pero Eris simplemente con movimientos delgados y finos esquivaba las hojas para apenas rozarla, y luego, volviendo a utilizar ataques pesados, los partía y los trituraba. Nunca bajó la guardia. Nunca bajó la guardia, pero sus enemigos, al utilizar el sacrificio de sus compañeros, encontraron una apertura en el punto ciego de ella, y ahí la paladín que estaba defendiendo a esa niña intervino matando a uno de los asesinos que se acercaba por detrás de Eris y le dijo que tuviera cuidado con las armas, pues estas estaban impregnadas por veneno. Un solo corte sería fatal para ella, y en especial que ni siquiera tenía a Rudius para tratar el veneno o eliminarlo. Una vez el número de adversarios se redujo a 2, el capitán gritó retirada. Dieron la espalda a la confrontación y empezaron a correr, pero Eris no se quedó esperando a que ellos se fueran. Inmediatamente al verlos irse, utilizó nuevamente corte mudo y atravesó la espalda de uno de los sujetos que escapaba. Una vez cegó su vida, trató de buscar al siguiente, pero este había desaparecido. La paladín se llamaba Teresa y se acercó a agradecerle a Eris. Quería preguntarle su nombre para recompensarla dignamente, pero esta le responde: mi nombre es Rudyard del grupo Dead End, y aunque no lo parezca soy un Suprad. La cara de la paladín quedó bastante anonadada, no le creía ni mierda de lo que estaba diciendo. Pero aún así entendió un mensaje que Eris realmente no quería transmitir, o que ni siquiera tenía la idea de que estaba transmitiendo. Al dar un nombre falso, entendía de que ella no quería involucrarse más en el asunto de lo que ya había hecho. Al decir que era una raza de los Suprad, daba a entender que quería que este asunto quedara como una desgracia natural, como que un monstruo poderoso vino aquí a salvarlos por simple casualidad, y que no quería ningún tipo de recompensa ni agradecimiento, una actitud que de verdad le encantó a Teresa. Se subió al caballo con la chica que aún seguía temblando entre sus brazos y le dijo: si algún día tienes problemas, ven al templo de los paladines, seguramente te podré ayudar. Después se dio media vuelta y empezó a cabalgar hacia el horizonte. Eris simplemente se despidió con silencio, y ahí apareció el muchacho Clift.
Él sabía exactamente que las personas que estaban ahí eran asesinos y la entidad de la niña que estaba temblando y también lo que estaba sucediendo en este momento, pues él, al ser el nieto del Papa e hijo adoptivo del mismo, entendía muy bien lo que estaba pasando. De hecho, los asesinos que estaban tratando de ejecutarla eran conocidos suyos. Más específicamente sus maestros. Cuando él pertenecía a sus discípulos, en muchas oportunidades trató de enfrentarlos y en todas nunca fue capaz de derrotarlos. Y ahora, delante de él había una mujer que los había eliminado a todos con increíble facilidad, pero facilidad entre comillas, porque ella realmente estaba pero muy asustada cuando terminó el combate. Sus piernas empezaron a temblar y sus manos también, pues aunque su rostro no le expresaba, realmente ganó por muy poco y estuvo a solo milímetros de morir por el veneno de las espadas de sus enemigos. Aún así, mantenió esa serenidad y aparentó, ante todos, una fuerza monstruosa. El niño estaba viendo a una mujer que sin duda alguna significaría la verdadera personificación de la fuerza. A pesar de que vio morir a sus maestros por parte de ella, aún así empezó a despertar interés, deseo, anhelo, y le propuso a Eris que se casara con este muchacho. Y ella le dijo, ¿pero qué mierda estás diciendo? Por supuesto que no. Y ambos iniciaron su retorno a la ciudad. En el camino, el muchacho le preguntó por el nombre que constantemente aparecía en sus conversaciones, el nombre de su maestro, Rudius. Y ella, cuando escuchó que le preguntaron sobre su principal tema de anhelo, esta se desbocó. Puede que el muchacho al principio pensaba de que Eris era de pocas palabras, pero cuando le preguntabas algo que realmente le gustaba, no tenía fin. Hablaba y hablaba de lo asombroso que era Rudius, de sus grandes capacidades e incluso sobreexagerándolas más de lo debido. Para el punto de vista de Cliff, lo único que estaba viendo era a una mujer hablando perdidamente enamorada de su chico. Y bueno, realmente este video tenía la intención de abarcar la segunda parte del capítulo número 5 de Mushoku Tensei que no terminé de decir, pero como se abarcó mucho la historia referente a la primera vez que Eris asesinó a un hombre, entonces lo dejamos para mañana, ¿listo? Este fue tu amigo y buen vecino, el viejo Miguel, y te desea una feliz noche. Nos vemos mañana en la mañana. Adiós.